Salud confirmó el primer caso sospechoso de la viruela del mono en Costa Rica. Se trata de una turista de origen noruego. Hoy inició la temporada de ciclones tropicales. Los expertos prevén la formación de 19 tormentas y 9 huracanes de distintas categorías. Fuertes aguaceros de ayer dejaron a 59 personas en albergues. Los sectores más afectados fueron Cartago Centro, las zonas altas de Alajuela y Heredia y comunidades al sur de la capital. Intento de hackeo contra la Caja de Seguro Social también fue noticia en el mundo. Hoy los hospitales activaron protocolos de atención, pero usando expedientes de papel y documentación física. En los deportes, Costa Rica se alista para una nueva historia ante Panamá. La tricolor viaja este miércoles a suelo canalero. Una turista procedente de Noruega es el primer caso en investigación por la viruela del mono en Costa Rica. El caso aún no es sospechoso porque Inciencia deberá descartar primero otras enfermedades para definir si debe enviar la prueba a los Estados Unidos y confirmar la enfermedad. Andrea Salazar tiene esta información que se dio hace pocos minutos en el Ministerio de Salud. Andrea, buenas tardes. Sí, bien, muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes y también para todas las personas que nos siguen en 13 Costa Rica Noticias. Como ya usted lo decía, el primer caso más bien en investigación es el que se tiene en este momento de una turista procedente de Noruega. Ella tiene 21 años y en este momento está aislada y además está bastante estable, según informó la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, durante una conferencia de prensa realizada a las 9 de la mañana allá en el Ministerio de Salud. Precisamente, pues esta turista, ingresó al país el pasado 22 de mayo. 5 días después de su ingreso, empezó a presentar los síntomas de esta viruela del mono y por esta razón ella de inmediato pues consultó, lo hizo mediante el servicio médico privado, que después estuvo alertando, por supuesto, también al Ministerio de Salud sobre estos síntomas que podrían ser de la viruela del mono. Vamos a escuchar precisamente la explicación de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. El paciente es extranjera, ingresa hace 10 días al país e inicia hace 5 días con síntomas. Dentro de los síntomas que presenta es sensación febril, mal estado general y también una erupción cutánea en piel a nivel de manos, el dorso de las manos y también en tórax. El paciente se encuentra estable, está aislada. Es importante indicarles que la paciente cuando ingresó a Costa Rica ha estado de viaje, venía con 6 extranjeros más. En este momento los 6 extranjeros están siendo observados, más otros 2 que estuvieron en contacto con ella, dos costarricenses. Realmente sí puede contagiar, en especial cuando tiene las vesículas, que es la parte donde contagia, igual la parte prodrómica, que es antes de que aparezcan las vesículas, que es cuando está con mal estado general, está con fiebre. Entonces desde ahí empieza a contagiar, y ya posterior, cuando tiene las vesículas y hay contacto con ellas o con la secreción que ellas puedan tener, es cuando más todavía contagio puede haber. Durante 5 días esta turista de Noruega, como lo decíamos, estuvo en varios lugares del país, estuvo en San José, en San Carlos, en Limón y también en Punta Arenas. De momento, las personas que están siendo también vigiladas y aisladas por contactos con esta persona son en total 8, 6 que venían con ella a este viaje a Costa Rica y 2 costarricenses también que estaban como guías turísticos de este grupo de personas que estaba pues de paseo aquí en el país. Las otras personas también con las que tal vez pudo tener contacto en el avión fueron contactadas. Sin embargo, como le explicaba la ministra de Salud, el contacto para el contagio tiene que ser pues bastante cercano para
decir que hubo algún tipo de contagio o algún tipo de peligro. Del momento, la ministra explicaba que se está aplicando el protocolo, la paciente está aislada, está bien, no está en ningún centro médico, pero bueno, vamos a escuchar también lo que dijo la ministra de Salud acerca de los posibles síntomas que se podrían presentar. Es que tenga 2 o más de venir de un país que nos puede causar la duda, ella bien, luego que las lesiones, ya cuando nosotros hayamos descartado todas las demás enfermedades exantemáticas, nosotros podríamos decir, si descartamos todas las demás enfermedades exantemáticas, ya podríamos hablar de un caso sospechoso. Por el momento la única que ha salido, por eso no les puedo decir, porque puede terminar siendo como en el 2003, que tuvimos una niña con varicela y que se envió, porque había un brote en Estados Unidos y se envió y era varicela, se envió de Costa Rica. Entonces, hasta que yo no tenga todas las pruebas que me pueden causar ese exantema en la piel, no podríamos hablar de casos sospechosos. El protocolo que se siguió con la prueba que se le realizó un PCR, como le explicaba la ministra de Salud, pues es enviarlo a Incienza. Ahí se empiezan a descartar que pues esta turista no tenga alguna otra enfermedad, como por ejemplo el herpes, que ya fue descartado, ella salió negativa a la enfermedad del herpes. Se espera que hoy por la tarde ya se descarten otras enfermedades. Si estas enfermedades son descartadas, de inmediato se hablaría con la OPS para enviar las muestras hasta Estados Unidos, y en ese momento sí sería ya un caso sospechoso de viruela del mono. Allá en Estados Unidos se estaría realizando entonces el examen para determinar si esta es o no la viruela del mono. También pudimos pues tener la aclaración de un experto, de un epidemiólogo de la Universidad Latina. Él es don Rigoberto López, quien nos explica cómo se contagia esta enfermedad, cuáles son los posibles síntomas que puede tener esta enfermedad. La sintomatología que presenta esta enfermedad es fiebre alta, una cefalea intensa, dolores musculares, es característica la linfadenopatía y también un rash que comienza y evoluciona desde una mácula eritematosa, o sea, una manchita roja, a una pápula, a una vesícula, luego se hace la pústula y finalmente termina en una costra que finalmente se desprende. Hay una gran cantidad de personas que fueron vacunadas contra la viruela y en diferentes estudios se ha logrado comprobar que existe alrededor de un 85% de protección de las personas que hayan en algún momento sido vacunadas con la vacuna contra el virus de la viruela humana. Y pues bien, la conferencia que se realizó esta mañana en el Ministerio de Salud, ya la ministra también lo indicaba, que lo que se quería era aclarar para que la población no entrara en estado de pánico con respecto a esta nueva enfermedad que ya está apareciendo en varios países no endémicos, que son, como ya lo veíamos, los africanos. También, Andrés, nada más para detallar antes de volver con usted, la Organización Mundial de la Salud indicó el lunes pasado que no teme que la propagación de esta viruela del mono más allá de estos países africanos pueda provocar una pandemia mundial. Y es que aunque la situación sí es bastante inusual, no es motivo de pánico. Así que bueno, con esto vuelvo con usted, Andrés, al estudio principal de TC Costa Rica Noticias. Gracias, Andrea, y de Acerrío vamos a hacer un nuevo pase en vivo hasta el hospital de Heredia, donde ante el hackeo recibido la madrugada de ayer, los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social ajustan sus protocolos para atender adecuadamente a los pacientes, empleando, eso sí, los expedientes físicos. Tanto las citas como la entrega de medicamentos se realiza con normalidad, pero los centros solicitan a los pacientes traer documentos físicos que les permitan comprobar si reciben medicamentos periódicamente. Nuestro compañero Eric Jarquín se encuentra precisamente en el hospital de Heredia, donde nos informa. Eric, adelante, buenas tardes. Efectivamente, Andrés, esta mañana hemos hecho un recorrido por
distintos centros hospitalarios para verificar si tras el hackeo que se realizó en la madrugada de ayer ha habido afectaciones en los centros médicos. En ninguno se ha presentado ningún caso mayor, en todos los lugares, tanto los médicos regentes como los administrativos han desarrollado protocolos para poder atender correctamente las citas previamente programadas o la entrega de medicamentos, que suele ser las consultas que más hace la gente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Veamos lo que nos dijo la doctora Priscila Balmaceda, directora precisamente de este hospital que tengo acá atrás, el San Vicente de Paul, respecto a los protocolos establecidos al menos por este hospital. Quisiéramos informarle que el hospital está trabajando con expediente físico. En lo que es hospitalización y servicio de urgencia estamos trabajando con total normalidad. Tenemos habilitado lo que es la visita a los familiares en los horarios establecidos. En el caso de consulta externa, le pedimos a todos los usuarios que si tienen cita que por favor se presenten a su cita y, de ser posible, traer un listado de los medicamentos que toman que pueda servir de apoyo al médico tratante para la atención que le va a brindar. En el caso que durante su cita el médico requiere de estudios complementarios que no tiene, se le estará reprogramando una segunda cita para poder completar la atención. En los casos de laboratorio o de rayos X también les pedimos que por favor se presenten a las citas. Para el caso de farmacia, si usted viene a retirar copias de medicamentos, les pedimos, de ser posible, traer el listado de los medicamentos o bien los cupones de recetas anteriores, de manera que podamos volver a hacer la receta y brindarle los medicamentos que usted necesita. Estamos realmente haciendo un esfuerzo para poder dar continuidad a la prestación de los servicios. Puede que se presente un atraso en los tiempos de atención y por lo que solicitamos comprensión ante esta situación, pero todos los funcionarios del hospital están haciendo un gran esfuerzo para que usted pueda recibir la atención respectiva. Muchas gracias. Bueno, y como pueden observar, los servicios transcurren con total normalidad. La gente ha podido venir y atender sus citas o sacar sus medicamentos. En realidad, al menos en este hospital, no ha habido ningún contratiempo debido a que las autoridades de salud han tomado las previsiones necesarias para que todo el mundo pueda ser atendido, aunque fuese de manera física, de manera manual, sin recurrir a un archivo digital. Lo que sí es que, por ejemplo, en la entrada de este hospital, vean ustedes, acompañan, le voy a pedir al compañero que gire un poco la cámara. Lo que sí aquí es que usted se puede encontrar una feria artesanal en la que, si quiere mandar un regalito a alguna persona, a algún familiar, por estar de cumpleaños o lo que fuera, puede venir aquí y observar y comprar algunas cositas para llevar a su casa, para adornar la cocina, etcétera. Pero como pueden ver, con total normalidad los hospitales de nuestro país están tratando de enfrentar esta crisis producida por un hackeo masivo que se dio ayer en la madrugada. Las autoridades de momento no han indicado cuándo van a volver a conectar el sistema, porque todavía están en revisión los 1.500 servidores de toda la institución que se están ajustando para evitar cualquier mayor contratiempo. Volvemos al estudio principal con ustedes, compañeros. Gracias, Eric. Buenas tardes. En otras informaciones, tras reunirse con el gobierno, los sectores tendrán hasta este viernes para presentar sus propuestas de mejora al proyecto que busca permitir las jornadas laborales de 12 horas, 4 días a la semana. Este martes por la noche se realizó la primera mesa de trabajo entre diferentes sectores involucrados en el tema laboral, con el objetivo de mejorar el texto planteado en la Asamblea Legislativa en busca de incorporar las jornadas flexibles en el Código de Trabajo. Uno de estos tipos de jornadas es la llamada 4-3, es decir, trabajar 12 horas durante 4 días y descansar 3 días por semana. Según el presidente Rodrigo Chávez, se respetarán las garantías de los trabajadores, como por ejemplo el mismo salario. Un compromiso con un máximo de 48 horas de trabajo por semana, que un trabajador tendrá un plazo de 3 meses para regresar a su jornada ordinaria si no desea continuar en la 4x3.
90 minutos diarios de descanso, no puede haber una disminución del salario. Tras la reunión de este martes, ahora los sectores tendrán tiempo hasta este viernes para presentar sus propuestas de mejora al texto. Lo que queremos es construir este proyecto de una forma sólida, donde queden satisfechos todos los sectores que sientan que pueden ser afectados o beneficiados. Realmente creemos desde el Ministerio de Trabajo que ya es hora que este país cuente con una legislación moderna en materia de jornadas. Tenemos muchos años de no poner al día nuestra realidad social con la legislación laboral. Que hay un ambiente idóneo para que este proyecto camine. Ya no podemos esperar 20 años más a que esto sea una realidad. Tenemos que tomar decisiones hoy y por eso es que estamos dando un plazo para que el martes de la próxima semana, es decir, de hoy en 8, tengamos esta mesa donde ya tengamos prácticamente todas las observaciones que se van a entregar a más tardar este viernes, para hacer un cuadro donde tengamos la información de todas las observaciones de todas las fracciones y los sectores involucrados y con base en eso tomar las decisiones lo antes posible. Los sindicatos, empresarios, gobierno y diputados se reunirán de nuevo el próximo martes 7 de junio para llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que se le harían al proyecto de ley. Hoy inició la temporada de ciclones tropicales. Los expertos prevén la formación de 19 tormentas y 9 huracanes de distintas categorías. Al regresar, todos los detalles. Adquirir un celular con un email irregular no es smart. Todo celular cuenta con un identificador único, el email. Un email válido tendrá acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Un email duplicado se encuentra en 2 o más celulares y podría bloquear su conexión. Un email irregular corresponde a un celular adulterado o robado y no podrá conectarse a las redes de los operadores. Consulte el estado de su celular o tableta en www.sutel.go.cr, Superintendencia de Telecomunicaciones. Aprendo en casa Plan Nivelación, un espacio para nivelar y fortalecer a los estudiantes de primaria de 4º y 5º año y secundaria de 10º y 11º para las pruebas FARO de Español, Ciencias y Matemáticas, en horarios de lunes a viernes a las 3 de la tarde y sábados de 9 a 10, fortalecimiento de matemáticas. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa tecnológico de CINAR Costa Rica Medios. Vamos a tener una entrevista de fondo donde vamos a conocer una iniciativa tecnológica que busca ayudar a todos los motorizados que reparten comida. Y también les vamos a hablar acerca de una aplicación creada aquí en Costa Rica para negociar con criptomonedas. Los espero. Hermano mayor Ritsu, quiero a Ruka, quiero quedarme con él. Quédatelo. Pensaba que tal vez todas las personas podían sentir un poco de amor de padres. Entonces al menos siéntate a comer algo. No quiero. Es la primera vez que Ritsu revela sus sentimientos de esa forma. Una comida para el corazón, una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Somos el INEC. Somos la fuente que dice: ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber cómo está usted. Ábranos de la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la fuente para saber cómo está usted. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vamos a ver en pantalla cómo se encuentra el tipo de cambio según el Banco Central del dólar. La compra está en 684 colones con 90 céntimos y la venta se encuentra el día de hoy 692 colones con 90 céntimos.
Banco Popular presentó el tipo de cambio. Tal y como lo vimos en titulares, el Instituto Meteorológico Nacional advierte que para este año se espera una temporada de ciclones tropicales muy activa y se espera que se formen al menos 9 huracanes en el Océano Atlántico y Mar Caribe. La temporada comenzó el día de hoy. La temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe será muy activa e intensa para este año. Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional. Se pronostican 19 tormentas que recibirán nombre. De esas, 10 podrían convertirse en tormentas tropicales, de las cuales 5 podrían fortalecerse hacia huracanes categorías 1 y 2, y otros 4 podrían fortalecerse hasta convertirse en los huracanes con mayor categoría, 3, 4 y 5. Es incierto cuáles y cuántos podrían afectar a Costa Rica, pero lo que sí es claro es que en los últimos años el país recibe afectaciones de estos fenómenos en los últimos 3 meses de la temporada, es decir, septiembre, octubre y noviembre, pero no quiere decir que previo a estos meses estaríamos sin riesgo de ser afectados. Se espera que estemos por encima de lo normal en prácticamente todas las variables ligadas al comportamiento de ciclones tropicales. Inicialmente se espera que tengamos 19 tormentas con nombre, es decir, que 19 eventos de esta naturaleza alcancen la categoría de tormenta tropical, es decir, que tengan valores superiores a los 63 kilómetros por hora en los vientos sostenidos. De estos se espera que al menos 5 alcancen la categoría de huracán, es decir, categorías 1 o 2. Esto lo que implica son vientos sostenidos de entre superiores a los 119 kilómetros por hora, y en este caso también se espera que al menos 4 de estos 19 puedan alcanzar la categoría de huracán de categoría mayor, que serían categorías 3, 4 o 5. El país se encuentra en condiciones de la Niña, es decir, condiciones propicias para que las precipitaciones sean más intensas, y de esa manera se manifiesta en los primeros meses de la temporada de lluvias. Además, la temperatura del océano es un factor predominante para que durante este año la actividad de ciclones sea muy intensa. Por lo tanto, esperamos que eventualmente puedan darse afectaciones en el país ligadas a alguno de estos fenómenos. No necesariamente estamos diciendo que nos va a afectar uno, pero la probabilidad de que pueda darse pues es bastante alta. Asimismo, recordar que de pronto los meses donde hay mayor probabilidad son septiembre, octubre y noviembre, pero que claramente es importante que estemos siempre preparados a lo largo de la temporada ciclónica para una posible afectación ligada a este tipo de fenómenos. La temporada de ciclones tropicales inició este 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Los diputados se levantaron la sesión del plenario legislativo este martes mucho más rápido de lo previsto por no tener agenda, debido a que el gobierno envió a las 11:58 la convocatoria que incluía los proyectos de ley para discutirlos durante la sesión. Esto impidió que se pudiera incluir en el orden del día, que debe estar listo antes del mediodía. Eso generó molestia entre las fracciones de oposición, pues no es la primera vez que la falta de agenda impide el desarrollo normal de la sesión. La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, reconoció el atraso, aunque insistió en que hay otras iniciativas de ley que se pueden discutir. Actualmente el gobierno controla la agenda de los diputados debido a que la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias. La convocatoria del Poder Ejecutivo llegó a las 11:58 y por 2 minutos no lo quisieron meter en la agenda del día. Sin embargo, yo quiero destacar que no es que no haya proyectos, hay muchísimos proyectos de fondo que el Ejecutivo ha mandado a la corriente legislativa y para que se puedan votar en plenario. Sin embargo, las diferentes fracciones o han pedido tiempo o han pedido reenviar algunos proyectos a comisión, y hay proyectos de mucho valor para el país. Por ejemplo, el de la pesca de atún, el de la flexibilización laboral, ¿verdad? El 4x3 que le dicen, un proyecto sobre la calidad, el de pensiones, el de exenciones y el de notificaciones. La propuesta de Lee Feisen, que busca eliminar el salario escolar para reducir el costo de los combustibles, genera molestia entre los sindicatos.
El diputado del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein, propone eliminar el salario escolar que reciben los empleados públicos como una medida para reducir el costo de los combustibles. Según el legislador, esto se aplicaría solo por un año y de esa forma el gobierno central podría tapar el hueco fiscal que se generaría si se rebaja el impuesto único de los combustibles. Bueno, yo creo que es responsabilidad de los diputados sugerir de dónde tapar el hueco. Yo tengo una propuesta y es eliminar, al menos por un año, el pago del salario escolar, que es un privilegio que no tienen los trabajadores del sector privado. Solo ese privilegio tiene 150.000 millones de colones al año, una cosa por el estilo. Ahí podemos tapar el hueco. En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados consideran que esta es una propuesta descabellada que desestabilizaría al sector público. Desde la ANEP le hacemos una exhortación vehemente, respetuosa al señor diputado don Eliezer Feinstein. En ANEP creemos que esa descabellada propuesta de coger el salario escolar de las personas trabajadoras del sector público para la gravedad del altísimo impuesto a los combustibles es una provocación a la desestabilización social del sector público. El tema del salario escolar ya está cerrado, señor Feinstein. La Sala Cuarta terminó de certificar que ya eso está en el patrimonio salarial de los empleados públicos. En la ANEP recalcaron que la Sala Constitucional determinó que el salario escolar ya es parte del patrimonio salarial de los empleados públicos. La lucha por tener una red 5G que permita el desarrollo al país tiene su parte quizás más técnica y a la discusión, como ya vimos en la primera entrega, se centra en quién tiene las frecuencias para que esta nueva tecnología opere en Costa Rica. En esta entrega justo entenderemos qué es exactamente lo que requiere la 5G y qué papel juegan los diferentes actores. ¿Qué papel juega cada quien y dónde empezó la historia? Antes de iniciar debe de quedar claro que aunque la mayoría de las frecuencias del país están en manos del ICE y de su subsidiaria radiográfica costarricense, es decir RACSA, todas las frecuencias son propiedad del Estado. Fueron entregadas sin fecha de devolución al ICE y a RACSA desde mucho antes de la apertura de las telecomunicaciones en el 2008 y para utilizarlas solo debían de gestionar un permiso ante el Ministerio de Radio que existía en aquel momento. Sin embargo, al igual que sucedió con GSM, 3G y 4G, es necesario que el ICE devuelva algunas frecuencias específicas para poder ser utilizadas en la 5G. Las frecuencias se pueden explicar como cables invisibles que permiten la conexión inalámbrica en redes móviles y juntas forman un espectro radioeléctrico que es un recurso natural limitado y que pertenece al Estado. Cada frecuencia es utilizada para servicios concretos como telefonía móvil, Wi-Fi y radio. Por eso es que se dividen en bandas y para evitar interferencias entre ellas. La tecnología 5G para operar necesita las frecuencias 26 GHz, 3,5 GHz y 700 MHz, calificadas como bandas altas, medias y bajas, que juntas eliminan fallos en la transmisión de los datos y llevarían a casi a cero el retraso de las telecomunicaciones. Además, permitirían la transmisión masiva de información. El problema en este momento es que el ICE y RACSA tienen en su poder las bandas 26 GHz y 3,5 GHz, indispensables para que opere el 5G, y su devolución es lo que debe negociar el MISID con el ICE. ¿Por qué el
MISID? Bueno, porque es el representante del Estado y quien debe administrar las frecuencias. En tanto, la SUTEL es quien verifica el uso de las frecuencias, controla el canon e incluso abre los concursos de licitación. De ahí que en reiteradas oportunidades la SUTEL haya advertido al Ejecutivo de que la alta concentración de frecuencias en manos del ICE genera desequilibrio para la competitividad del mercado. Además, subraya en sus informes que al no estar empleando las frecuencias se violenta la Ley General de Telecomunicaciones 8642, que manda a hacer uso eficiente de estos recursos. El ICE es la institución en el mundo que más frecuencias tiene, las tiene completas en estas bandas. Con esto le quiero decir que, por ejemplo, las empresas que brindan servicios a ciudades densamente pobladas, las mayores ciudades en el mundo, como Seúl, Tokio, Nueva York, no tienen ni siquiera la mitad del espectro que tienen el ICE. Y con esto quiero decir entonces que el ICE podrá hacer un servicio de calidad con mucho menos frecuencias que es lo que tiene en estos momentos. Un operador en el mundo se justifica que tenga esa concentración de espectro, nadie la ocupa. O sea, no hay forma ni técnica ni comercialmente de justificar ese nivel de concentración. Entonces, bueno. Cantip confirma que el ICE podría operar de forma competitiva con únicamente el 33% de las frecuencias actuales. El porcentaje real lo deberá de defender el instituto con un estudio técnico. Para los expertos, los 6 meses que dio Chávez son más que suficientes para que el ICE retorne voluntariamente las frecuencias. Con la apertura de las telecomunicaciones en el 2008, el exmandatario Oscar Arias tardó poco más de un año en firmar un acuerdo con el instituto para recuperar las frecuencias que permitió abrir la competencia. En tanto, el plan de recuperar las frecuencias necesarias para 5G ya suman 12 años. Una vez que el ICE devuelva al MISID parte de las frecuencias de las bandas 26 GHz y 3,5 GHz, el Ministerio de Telecomunicaciones podrá emitir la directriz a la Superintendencia para iniciar ahora con el proceso de licitación de las frecuencias para los operadores interesados en el desarrollo de la 5G. Normalmente son operadores internacionales con experiencia en el tema. Según la experiencia de la SUTEL, estos procesos concursales requieren aproximadamente de 2 años, desde que se introduce el inicio del proceso del concurso hasta su referéndum por parte de la Contraloría General de la República. Los recursos obtenidos por la subasta de las frecuencias serán destinados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel para la ejecución de proyectos que ayuden a ampliar la cobertura en el país. Mañana en una tercera entrega entenderemos los alcances de las redes 5G y cómo el no tener un plan nacional de telecomunicaciones afecta a la brecha tecnológica en Costa Rica. Recordamos que todos los reportajes pueden volverlos a ver en nuestras redes sociales. En otras informaciones, un abogado del caso Cochinilla denunció penalmente a la exfiscal general Emilia Navas y a otros 3 fiscales y a un juez, porque considera que hay irregularidades en las solicitudes y aprobaciones de las intervenciones telefónicas del caso. El abogado Simón Angulo presentó el pasado 27 de mayo una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia en contra de la exfiscal general Emilia Navas, en contra del fiscal adjunto 1 Glenn Calvo, en contra de las fiscales Paula Guido y Cris González y además en contra del juez José Pablo León. La denuncia se debe a que considera que existen irregularidades en la tramitación y aprobación de las intervenciones telefónicas que sustentan la investigación del caso Cochinilla por las aparentes ilegalidades en los contratos de obra pública. Esto es una denuncia que, de conformidad con el artículo 181 del Código Procesal Penal, obliga a las partes, cuando detectan que hay una irregularidad en una prueba, a denunciar penalmente. Entonces, evidentemente, ante unos serios errores que hay en las solicitudes de intervención telefónica, que fueron 4,
se determinó la necesidad de interponer una denuncia penal a efecto de que se haga una investigación para determinar la legalidad o no de la prueba de la intervención telefónica, derivada de la prueba de la intervención telefónica. La denuncia pretende que se investiguen los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, usurpación de autoridad, falsedad ideológica, prevaricato y supresión, ocultación y destrucción de documentos. La intención del abogado es que se investigue de manera paralela al caso Cochinilla, si las intervenciones telefónicas se pueden utilizar. No estamos aquí realmente discutiendo en el fondo si pueden fiscales subrogantes sustituir a la fiscal general en aquel momento para firmar la intervención telefónica. Lo que estamos aquí realmente exponiendo es que dentro de esas solicitudes de intervención telefónica se incluyeron datos que pueden ser falsos y que esos datos falsos evidentemente constituyen un error muy serio para la extracción de la prueba que se está utilizando en contra de contra todos los defendidos del caso Cochinilla. Por eso es. Además, en la denuncia solicitan que se nombre un fiscal ad hoc para que investigue esta denuncia y que no sean los fiscales mencionados. Junto a jóvenes en condiciones vulnerables y privados de libertad, Serge Sandor, un dramaturgo francés, trabajó un estupendo proyecto denominado Teatro y Sociedad en los Pasillos de la Vida. Una conferencia de prensa, las autoridades de justicia y cultura y la embajada francesa presentaron el proyecto que permitirá incursionar en la actuación de 43 jóvenes de todo el país. Jóvenes de todo el país le darán vida a la obra denominada Si nosotras fuéramos ellos, que se presentará en el Melico Salazar la próxima semana. El proyecto reúne a jóvenes de zonas vulnerables y el Centro de Formación Juvenil Surquí. Hay jóvenes de 10 años hasta 30 años y realmente todos tienen su encanto, su manera de actuar, pero actúan realmente bien. La gente no se va a dar cuenta quién son de la UNA, quién son del Surquí. Es mi idea también, cambiar un poco la mirada del público y también la idea, por muchos años de trabajo en este tipo de trabajo, es también atraer un nuevo público, porque ¿quién va a ir al Melico? En popular, Teatro Popular Melico Salazar, pues familia, que yo conozco ahora, familia por ejemplo, de la Capri, que nunca ha puesto un pie en un teatro, y menos en el Melico. Entonces eso puede regenerar también el sabor de lo que es hacer teatro, porque ellos se van a sorprender. La muestra teatral revive el recordado crimen en la Cruz de Alajuelita y es presentado por jóvenes de todo Costa Rica, asociados a los centros cívicos ubicados en diferentes partes del país. El proyecto es para mí enriquecedor. Siento que se me sale el corazón de la alegría, esa es la verdad. Ver que existen jóvenes que están buscando oportunidades después de haber caído en algún problema y el esfuerzo que han realizado durante meses es loable, y el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Paz propiamente, va a hacer todos los esfuerzos necesarios para darles el apoyo necesario para poderlos reinsertar en la sociedad. El proyecto arrancó en noviembre pasado y forma parte de un proceso de recuperación de menores en el que además se enfrenta el tema de la violencia contra la mujer. Este proceso implica relacionar la cultura, las artes, en este caso las artes escénicas, pero con otras implicaciones en ámbitos sociales vulnerables, complejos, ¿verdad? La idea de que estemos colaborando con la cooperación francesa, con la Universidad de Heredia, con el Parque de la Libertad y con el Ministerio de Justicia y Paz en una obra que busca la inserción de jóvenes en el ámbito cultural y artístico, pero precisamente para quebrar ese eje de violencia, de marginalidad, de exclusión que ha existido y se da en diversas poblaciones. Eso me parece fundamental, es un objetivo fundamental de tanto del Ministerio de Cultura como creo que todas las entidades gubernamentales. Los jóvenes estrenarán su espectáculo el 10, 11 y 12 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar. Las entradas se pueden adquirir en boletería.teatromelico.go.cr.
Al menos 59 personas se encuentran en un albergue debido a las afectaciones producidas por las lluvias de este martes. Para ampliarnos, hacemos nuevamente contacto con nuestra compañera Andrea Salazar. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos nuevamente a Andrés y a todos los que nos sintonizan acá en 13 Costa Rica Noticias. Como ya usted lo decía, después de las lluvias de este martes, al menos unas 59 personas tuvieron que amanecer en albergues, otras tuvieron que hacerlos también en casas de familiares después de las inundaciones que se presentaron debido a estas inclemencias del tiempo en lugares como Acerrí, en donde estamos en este momento, precisamente también en Cartago, en Alajuelita y en Desamparados. Vamos a ver la siguiente información que nos preparó la periodista Katia Meneses. El mes de mayo cerró con casi 400 incidentes asociados a lluvias, deslizamientos e inundaciones en el Pacífico Sur y Central, Valle Central y la zona norte, mientras que el fenómeno de la Niña ha afectado en menor intensidad al Caribe, aseguró el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias. Sin embargo, comunidades muy puntuales en la zona de Guapiles y Guásimo sí han tenido lluvias importantes que han generado problemas principalmente por colapso en los sistemas de alcantarillado. Debido a las lluvias intensas que cayeron el día de ayer, se generaron algunos incidentes de deslizamiento que afectaron a algunas comunidades en los cantones de Acerrí, Desamparados y Alajuela. Debido a esto, se mantienen 59 personas en albergues, cada uno de estos en unos cantones, donde preventivamente los comités comunales de emergencias y las instituciones de emergencia realizaron la evacuación preventiva de todas estas familias. En lugares como San Juan de Dios de Desamparados, la lluvia inundó el consultorio médico. Además, en Acerrí y Cartago, las lluvias convirtieron las calles en ríos, lo que obstaculizó el paso de peatones y vehículos. Mientras que en la Fortuna de San Carlos, una turista y un menor de edad murieron cuando cruzaron un río y se vino una cabeza de agua. Y el riachuelo, las Tres Marías, creció considerablemente este martes. Además, 59 personas se instalaron en diversos albergues en el país. Para este miércoles, el Instituto Meteorológico Nacional informó que en la tarde habrá aguaceros con tormenta eléctrica, mientras que en el Caribe serán lluvias y aguaceros aislados. Hacia las horas de la tarde, condiciones más nubladas y presencia de aguaceros con tormenta eléctrica, los cuales se concentrarán hacia sectores montañosos del Pacífico Central y Sur, también hacia el Valle Central, lo que son los zona norte, montañosa y llanuras, y también hacia el Pacífico Norte. En sectores montañosos del Caribe se estiman lluvias y aguaceros, pero de forma mucho más aislada. Se prevé que las lluvias se extiendan incluso hacia las primeras horas de la noche, especialmente en las regiones del Pacífico, zona norte, y en menor medida hacia el Valle Central. Con respecto a la onda tropical número 4, en esta entidad aseguraron que por ahora se encuentra en Venezuela. En lo que respecta a las ondas tropicales, la onda tropical número 3 ha perdido intensidad y se ha disipado antes de alcanzar el continente americano, y por ese momento estamos vigilando la onda tropical número 4, que en este momento se encuentra sobre Venezuela y que se espera que alcance el territorio nacional en los próximos días. Dado los altos niveles de saturación de suelo y alcantarillado en el Pacífico Sur y Norte, la zona norte y el Valle Central, en el meteorológico recomiendan tener precaución y protegerse en un lugar seguro o refugios en caso de presentarse la tormenta eléctrica, la caída de árboles, el tendido eléctrico o por aquello de posibles inundaciones. Bueno, y es que autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias, también pues con la Municipalidad de Acerrí, se encuentran reunidos en este momento porque, como lo veíamos en la nota, el Instituto Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias con tormenta eléctrica estarán regresando este miércoles. Desde la Municipalidad de Desamparados también nos informaron que hacen el llamado a las personas para no acercarse a los ríos, para no atentar contra su propia vida, por supuesto, para estar más protegidos debido a que se vienen fuertes lluvias nuevamente, y con esto las inundaciones que vivimos el día de ayer. Andrés, esto es todo por el momento, vuelvo con usted. Gracias, Andrea, buenas tardes. El intento de hackeo contra la caja también fue noticia en el mundo. Al regresar, esta y otras noticias internacionales.
Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? La educación es un pilar en Costa Rica, algo muy importante. Y la educación superior, en definitiva, es la puerta para grandes oportunidades para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes y hasta personas adultas que quieran cursar una carrera universitaria para mejorar su calidad de vida. Pero en esto es muy importante asegurarse que esa carrera que usted escoja cuente con esa certificación de calidad que indique que es la mejor opción para salir adelante y forjar un futuro profesional promisorio. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana, la calidad de la educación superior en Costa Rica. Acompáñenos. La vida y cultura de los isleños del Golfo de Nicoya y los problemas legales que atraviesan. La paz de los humildes, documental que veremos en Dominio Documental, el jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Todas las fuentes de datos confirman que sí, que hay un incremento importante en la cantidad de migrantes que arriban al país y ha cambiado la composición, el perfil sociodemográfico y los orígenes. Relatos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Llegó al Banco de Costa Rica BCR Salud, una opción crediticia para atender todas las necesidades relacionadas con la salud humana. Si deseas saber a quién está dirigido, qué incluye el plan de inversión, cómo es el crédito plazo, monto de financiamiento y tasas, ingrese a www.bancobcr.com. Puedes solicitar todos los detalles de forma virtual completamente autogestionada ingresando a BCR Directo. Para consultas o dudas, acá les dejo la información.